Doctor Pedro Pablo Guanes, director de la clínica Givir. Doctor, hoy quiero hablar con usted de reproducción y quiero entender cómo ha cambiado, primero que nada, quién es el que consulta hoy y quién es el que consultaba hace 28 años. ¿Cómo cambió la consulta o los pacientes que recibe usted o los clientes que recibe usted en los últimos 30 años? Son dos mundos diferentes, ¿verdad? Hace 28 años la pareja que consultaba era una pareja de promedio de 27, 28 años de edad, que era la edad a la que nos casábamos la mayoría de nosotros, ¿verdad? Y las parejas de hoy día son parejas constituidas más bien por un hombre y una mujer que rondan los 35 años de edad. Es decir, la edad del inicio de búsqueda del embarazo se postergó más allá de los 30 por unos buenos años. Esa es la gran diferencia. Y otra gran diferencia es que el concepto de asumir una infertilidad, tanto desde el punto de vista de la mujer como desde el punto de vista del hombre, la madurez de asumir eso ha cambiado también. Antes nos costaba un poquitito más reconocer que teníamos un problema y consultar por ese problema. Y hoy día creo que es un poco más abierto. Los chicos están más conscientes, entienden mejor, tienen más información, cosa que en aquella época te imaginarás era más complicado, ¿verdad? ¿Ha variado la tasa de infertilidad? Yo sé que en periodos cortos de tiempo es muy difícil medirlo, pero en los últimos 50 años somos más o menos fértiles con esta nueva alimentación, nuevos ritmos. Seguro que sí, seguro que sí. Para muestra vale un botón. Fíjese que en el año 1989, 90, cuando yo terminaba la Facultad de Medicina, en los libros de infertilidad, no infertilidad, andábamos como urología o ginecología, el hombre se consideraba normal cuando tenía 220 millones de espermatozoides por mililitro de semen, con una movilidad del 80%, y hoy día estamos en 15 millones de espermatozoides por mililitro, con una movilidad del 35%. Si querés, te repito los números, porque De 220, dijo claro, usted. de 220 que se consideraba normal hace 35 años atrás, ¿verdad? Que fue el tiempo en que yo terminé la carrera. A hoy día los números han cambiado de 200 millones a 15, y la movilidad ha cambiado del 50 u 80% al 35%. O sea que hay una disminución, sobre todo muy evidente en el varón, ¿verdad? En la mujer, lo que probablemente esté llamando mucho la atención ahora es que gracias a ciertas determinaciones hormonales que se conocen hoy día, estamos descubriendo un universo de mujeres que en edades muy precoces, mujeres muy jóvenes, tienen una reserva ovárica ya comprometida, cosa que nos costaba un poco de descubrir unos años atrás, ¿verdad? ¿Cómo se explica este descenso de 220 millones a 15 millones? ¿Qué impactó tanto en el hombre? Yo creo que es un conjunto de factores, no es uno solo, ¿verdad? Aquí hay que mezclar ritmo de vida, estrés, ocupación. Digo ocupación en el sentido de trabajo ocupacional, medicamentos, alimentación, drogadicción, alcoholismo, ¿verdad? Todas esas cosas, ¿verdad? Han afectado de alguna u otra manera a la producción de espermatozoides, y no sé con qué nos vamos a encontrar de aquí a 30 años cuando volvamos a conversar. Y cuando hoy usted encuentra casos que debe haber todavía casos de 220 millones, 230 Sí millones de los hay, espermatozoides, son excepcionales. son excepcionales, algo que hace 30 años era Lo lo estándar. normal hoy día son excepcionales. Y cuando usted le explica eso a los pacientes, se le dice, los pacientes, ¿cómo reacciona un hombre que tiene menos de 15 millones de espermatozoides por ml es la Por medida? ml. Del, Imagínese usted cómo reaccionaría usted si yo le digo que tiene ese, ese factor de su reproducción, ¿verdad? Porque aquí tiene que tener en cuenta una cosa. El hombre relaciona mucho reproducción con masculinidad, Sí. muchísimo, y es innato. O sea que a nosotros, es decir, no, el no poder tener un hijo muchas veces lo asumimos como no ser reproductivamente efectivos,
y sexualmente efectivos, ¿verdad? Entonces, un factor generalmente afecta o altera al otro. En este caso, cuando viene por el lado de la reproducción, altera también lo que sería la vida sexual de la pareja en cierta forma, ¿verdad? Y se puede, hay tratamientos o cambios de vida que se puede hacer, que pueda hacer un hombre que esté en estas condiciones como para rever su situación. O sea, un joven de 25 años que ve que su cantidad de espermatozoides es baja, ¿puede reverlo a futuro o es una condición que ya le queda para siempre? Depende de cuál haya sido el factor que desencadenó la baja cuenta o motilidad de los espermatozoides. Si fue por un ritmo de vida relacionado con el sedentarismo, la droga, el alcohol, el tabaco y compañía, sí, ¿verdad? Está demostrado que llevar una buena vida, tener buenos hábitos higiénicos y dietéticos, ayuda desde todo punto de vista en la salud integral del ser humano. Pero en el caso de disminución de los espermatozoides o la movilidad por consecuencia de algunos medicamentos o quimioterapia o radioterapia o, por ejemplo, cirugías del testículo por cáncer, son ya prácticamente irreversibles, ¿verdad? Doctor, me habló de cómo cambió la edad de consulta y el cuerpo de las personas. ¿Cómo ha cambiado la accesibilidad a los tratamientos de reproducción asistida? ¿Se ha hecho más accesible? Yo creo que sí, yo creo que sí. Como toda novedad en su momento, en medicina las novedades generalmente son costosas, ¿verdad? La primera tomografía, la primera resonancia, siempre son procedimientos que tienen su costo muy marcado. Yo creo que la reproducción asistida no estuvo exenta de esa valoración en su momento. Y sí, hace 30 años atrás, ¿verdad? Yo creo que era más difícil acceder a una reproducción asistida que lo que es hoy día. Y también hoy día hay muchos más beneficios. O sea, hay convenios, como por ejemplo nosotros tenemos convenio con la Facultad de Medicina y el Hospital de Clínicas para ayudar a personas de recursos diferentes. El pago a través de diferentes formas de crédito, ¿verdad? Yo creo que se accede más fácilmente. ¿Cómo se maneja la reproducción asistida? ¿Es por probabilidad de que funcione o Así mismo se llama tasa de embarazo. cuál es la tasa de embarazo entonces? Depende de la técnica. Ok. Si es una fecundación in vitro, está entre el 40 y 45%, dependiendo fundamentalmente de la edad de la mujer. Una cosa es la mujer antes de los 35 años de edad y otra cosa bien diferente es la mujer después de los 35 años de edad. Ok. 40% de que se... De posibilidades que tiene esa pareja de concebir un embarazo. ¿Y uno puede hacer varios tratamientos como para aumentar esa probabilidad o es una probabilidad que ya está inherente en el... La tasa de embarazo no se modifica por más de que usted intente 2, 3, 4, 5 veces. Siempre que en cada intento va a tener una posibilidad del 40-45%. Lo que sí, ¿verdad? Está demostrado es que después de 3 o 4 intentos de una misma técnica, entiéndase la fecundación in vitro, ¿verdad? Sus posibilidades de embarazo no mejoran, sino que al contrario se estancan y empiezan después a descender. Es decir, hablando rápido y sencillo, después de una quinta, sexta, séptima, no piense tener mejores resultados que a que la la tercera o cuarta. ¿Y cuántos intentos o cuántos tratamientos es recomendable hacer? De fecundación in vitro hasta 3 4. Ok. Y después hay que parar la pelota y observar por qué no está resultando. ¿Y cuáles son los riesgos emocionales, físicos, que se expone la pareja? Porque me gusta el término de hablar en pareja porque no es solo la mujer, o sea, también el hombre o la pareja, la persona a la que se expone a este tratamiento. ¿Cuáles son los riesgos que hoy manejan? Emocionales primero que nada. Esos son los más graves, los más delicados. Eso es algo que yo más miedo le tengo. Existe este tratamiento de reproducción asistida implica situaciones, ¿verdad?, de estrés para la pareja. Uno de ellos es el estrés físico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que estar aplicándose hormonas que son por vía generalmente inyectables que se utilizan en forma subcutánea por debajo de la piel, son mucho más tolerables que lo que se usaba años anteriores,
pero no deja de ser un estrés estar Sí. todo el día pendiente de una jeringa. Hay también el disconfort que muchas veces provoca el tener un abdomen más eh, distendido, hinchado, como consecuencia del crecimiento de los ovarios. Un estrés económico porque obviamente hay que pagar los medicamentos y el tratamiento, no deja de ser un estrés. Pero el peor de todos, o el más delicado de todos, es el estrés emocional. El estrés emocional porque es un estrés que se encuentra antes, como le explicaba previamente cuando hablábamos, durante y después del tratamiento. Es antes para tomar la decisión. ¿Es lo correcto o no es lo correcto? ¿Nos animamos o no nos animamos? ¿Y qué pasa si no resulta? ¿Cuánto tiempo suele durar ese periodo? ¿Cuánto tiempo una pareja analiza si van a hacer un Yo creo que tratamiento? en 2 meses la pareja tiene decidido después de conversar, de verdad, si es que lo van a hacer o no lo van a hacer. Y después viene el estrés durante el procedimiento que ahí se mezcla con un poco de adrenalina, ¿verdad? Entran en una especie de fase bipolar donde tienen momentos de mucha ilusión, van creciendo los óvulos, ¿verdad? Se acerca el momento de la extracción y después viene la fase de espera donde, claro, hay que ponerse en los pantalones de esta gente que está esperando, del marido que está esperando en el trabajo, que la mujer no le dé la noticia que empezó a menstruar o la fecha del test de embarazo, ¿verdad? Con el resultado positivo o negativo, todo eso, cómo repercute eso en la familia, en el trabajo, en el día a día. Mm, Una cosa muy difícil. ¿Cuánto dura me habló que 2 meses dura el antes, ¿cuánto dura el tratamiento? 15 días. Y después 15 días de espera otra vez. Muy bien. ¿Cómo, cómo le afecta a, a la mujer en el caso de que no se, que el tratamiento no sea positivo, que no se llegue a embarazar? ¿Cómo reacciona el cuerpo de la mujer? El cuerpo o la mente de la mujer Ambos. son cosas diferentes. El cuerpo es prácticamente en todos los casos igual. Una mujer que no se embarazó es una mujer que empieza a menstruar. Y creo que ese signo físico de la menstruación después de un tratamiento es lo que marca un momento sumamente crítico, emocional en la mujer, ¿verdad? Y además de la situación física, la reacción emocional depende mucho de cada persona. Hay personas que sí lo toman con mucha solidez, ¿verdad? Y yo me traté de poner en los pantalones de esta gente muchas veces y creo que yo hubiese reaccionado, yo soy una de las personas que hubiese reaccionado en el sentido negativo. Ok. Me hubiese costado mucho asumir el no. Y entonces cuando yo asumo de que para mí el no iba a ser muy difícil, no quiero imaginarme para toda esta gente, ¿verdad? Y el acompañamiento emocional lo, normalmente se hace con un especialista tercerizado. ¿Ustedes recomiendan se hace Tiene que hacerse, hay que hablar de este tema. El principal, vuelvo a nuestro tema de conversación antes de sentarnos. Uno de los grandes problemas que tenemos es no querer hablar del tema. No es fácil. ¿Con quién lo vamos a hablar? No lo vas a hablar con tu padre, no lo vas a hablar con tu madre, o a veces sí, a veces no. Con los amigos, a no ser que sea la más íntima, sí, no. Con el asesor espiritual en los casos de gente que pertenece a algún tipo de culto. Entonces es mm, complicado desde todo punto de vista. y con quién recomienda usted? O sea, usted como especialista, Al psicólogo, al psicólogo antes de empezar el tratamiento, antes, durante y después. Al psicólogo y al médico responsable. Tienen que anclarse con el médico responsable de su tratamiento, porque ahí se dan muchas respuestas que uno necesita tener en este periodo de tiempo. Muchas veces van a la primera consulta y no hacen todas las preguntas que tienen que hacer. Entonces hay que volver y aclarar todas las dudas. Y durante también. Y después el acompañamiento aún más. O sea que entre tu ginecólogo, especialista en reproducción, y tu psicólogo de la mano. ¿cuál cree que es la consulta que la gente, que las parejas deberían hacerse y que no se están haciendo cuando acceden a la primera consulta? La psicológica.
no lo están midiendo. O sea, no se dan No, cuenta del no se impacto. hace en la medida que debería hacerse, ¿verdad? Porque es fundamental estar bien emocionalmente para encarar un proyecto tan grande como es. Hay, tiene tantas aristas. Es no solamente embarazarse o no embarazarse, de repente es embarazarse de mellizos. ¿Y qué pasa si tengo mellizos? ¿Estoy preparada para tener mellizos o no estoy preparado? O dimensionar, es decir, económicamente podemos tener mellizos o no podemos tener mellizos, ¿verdad? Son demasiados temas que hay que prever. Habló de que es muy difícil o muy tabú hablar de estas cuestiones en público o socialmente. Y hay un tabú que es, hace unos, yo creo que sigue siendo, mujeres que se embarazan después de los 40 lo es socialmente difícil de ver muchas veces, pero hoy ya vemos mujeres de 60 años embarazadas. ¿Cómo, primero que nada, hasta qué edad se puede embarazar hoy una mujer y cuáles son los riesgos a los que se expone? A ver si puedo contestar todo lo que... eh, los límites de edad prácticamente no existen, 60, 65 años de edad, porque la preparación del útero, de un útero que a los 60 años obviamente una mujer está menopáusica, la preparación de útero a los 60, 65 años de edad, digo bien, es más fácil que el de una mujer a los 35. Es muy sencillo. Se prepara solamente con pastillas y óvulos. Se lo reprograma. Es más fácil preparar un útero para recibir un embrión a los 60 años que preparar un útero para recibir un embrión a los 35 años. A los 35 años hay que pelear contra las hormonas de la naturaleza. A los 60 años, 65 años, no hay tales hormonas, entonces la artificialidad hace su juego como mejor le parece. Eh, yo creo que una vez más hay que ponerse en el lugar de las parejas. Y si una pareja ha decidido a conciencia tener un hijo a los 45, 48, 50 años de edad, porque verdaderamente vieron que eso es lo que necesitan para consolidarse como familia, adelante, ¿verdad? Será un poquitito más difícil, será un poco más complicado desde el punto de vista de nuestras habilidades físicas, obviamente que van disminuyendo con el paso del tiempo, la responsabilidad, adecuarse a los nuevos tiempos, ¿verdad? Ir a un colegio donde uno es padre de 60 años de edad, como me pasa a mí, ¿verdad? Y que tengo una nena de 10 años, probablemente soy uno de los mayores del grado, y tener que interactuar con esa generación, una generación que pertenece más a la suya que a la mía. Impresionante. Y la tasa de embarazo que me había dicho que estaba en torno al 40%, ¿a qué porcentaje baja o sube con mujeres de 60 a 65 años? La tasa de embarazo de una mujer a los 60 años o 55 años o 50 años de edad es una tasa de embarazo diferente, porque estamos hablando de técnicas diferentes, ¿verdad? Estamos hablando de, como son mujeres que ya no ovulan, ¿verdad? Obviamente no se van a hacer fecundación in vitro con sus óvulos, van a hacer de donación de óvulos y las tasas de embarazo con donación de óvulos trepa al 60 al 70%. Hoy veo, estadísticamente hay un descenso en la cantidad de hijos por pareja en Paraguay. Y los datos me dicen que en 1950 en nuestro país, cada pareja tenía en promedio 7 hijos. Yo soy uno de esos casos, o sea, yo tengo 5 hermanos. Pero hoy la tasa de hijos por pareja es de 2, Con suerte. con suerte. ¿Qué factores ustedes que están en el rubro sienten que impactan en esa caída? ¿Cómo se dio esa caída y cómo creen que va a seguir hacia adelante? No sé si se acuerda usted que fue tema de discusión la última vez que estuvimos juntos hablando del tema. Sí, El, el descenso de la natalidad en Paraguay yo creo que es un descenso pensado, sopesado, en el sentido de que hoy no se pueden tener 5 o 6 hijos porque económicamente cuesta muchísimo llevarlos al colegio, educarlos, vestirlos.
Y el tipo de educación que le queremos dar hoy a los chicos, y creo que tu generación es así, ¿verdad? Es chicos que van al colegio y no solamente terminan el colegio, tienen que ir a la universidad y no solamente terminar la universidad, tienen que hacer su maestría. Y de ser posible, la maestría tiene que ser en el extranjero. Bueno, todo eso no se daba prácticamente 40 años atrás y entonces las exigencias de una familia numerosa eran menores. Hoy día las exigencias son mayores, las posibilidades también. Tener una casa hoy día no es tan fácil como a lo mejor adquirir una casa hace 40 años atrás. Muchos de los chicos jóvenes viven en departamentos o que son heredados o que son alquilados, ¿verdad? No son fruto del esfuerzo de un chico de 28 o 30 años de edad, porque esa realidad prácticamente no existe, salvo excepciones, ¿verdad? Entonces, esos cambios esos cambios en la tasa de natalidad son resultados de una sociedad emergente, una sociedad que se veía venir porque era la sociedad que primaba en la Europa de los años 90 y que tenía que llegar a Paraguay, sino a Sudamérica o al resto, como sea, ¿verdad? Más tarde o más temprano. Y nos tocó a nosotros eso, ¿verdad? Tener menos hijos, ser un poco más prudentes, porque a esos hijos ya no se los puede educar y no se los puede criar de la forma que muchos de nosotros fuimos educados o criados. Así de sencillo. Quiero saber cómo impacta dos cuestiones que estoy viendo en esta nueva generación de jóvenes entre 16 y 26 años. Es en los que los jóvenes que van al gimnasio para tener una vida más saludable, el consumo de hormonas. Y estoy viendo un crecimiento de mujeres que están consumiendo estos tratamientos inyectables contra la obesidad, que estoy Sí. viendo que está creciendo, que viene una tendencia que viene de Estados Unidos. ¿Cómo afecta eso a la fecundidad hoy o cómo les va a afectar en unos años a estos jóvenes? Vamos a dividir los dos grupos. El grupo masculino, el que recibe anabólicos o esteroides, obviamente el cuerpo del hombre funciona así. Cuando yo introduzco en el cuerpo del hombre una sustancia como es una hormona masculina, que es para ir al gimnasio y aumentar la masa muscular, lo que estoy haciendo es suprimiendo la función del testículo. Estoy llamándolo al testículo a silencio porque el cerebro reconoce de que hay suficiente cantidad de testosterona dando vuelta por la sangre y entonces al testículo lo llama a reposar. Cuando reposan los testículos, muchas veces esos testículos se bloquean, ¿verdad? Y no cesan solamente su producción hormonal, que es el 50% del trabajo, sino que cesan el 50% restante, que es la producción espermática. No sé si me expliqué Sí. claramente. Y en el caso de la mujer, eh, los medicamentos que se utilizan hoy para bajar de peso y compañía, en algunas mujeres sí está recomendada, en las mujeres con exceso de peso o mujeres con resistencia a la insulina, que son las chicas que tienen ovarios poliquísticos, ¿verdad? Pero esas medicaciones deben ser suspendidas meses antes del inicio de cualquier tipo de tratamiento porque no hay evidencia científica suficiente que nos garantice de que el producto no podría llegar a tener algún tipo de incidencia en el desarrollo embrionario posterior. ¿Cómo ha afectado en la fecundidad de las personas nuestro cambio alimenticio de que hoy consumimos cada vez alimentos más procesados, cada vez con más conservantes, el nivel de estrés, la rutina de trabajo? ¿Cómo ha afectado tanto a la mujer o al hombre en los últimos años esta nueva forma de vivir? Fíjese, usted es muy joven, pero fíjese en un pequeño detalle. Mire la fisonomía del paraguayo promedio en los años 40, 50, 60. La población en su gran mayoría era una población delgada y compárela con lo que somos los paraguayos ahora del siglo XXI, con nuestros índices de masas corporales en la mayoría de los casos excedidas por un tipo de mala alimentación que tenemos. Es cierto, existe un porcentaje de la población que se inclina a una alimentación sana. Yo conozco a gente que lleva una vida sana en base a una alimentación sana, a deportes y compañía, pero es la punta de la pirámide. La base ancha de la pirámide o la mitad de la pirámide está constituida por gente que no nos alimentamos bien y con eso tenemos excesos de peso que está plenamente demostrado que repercuten también en nuestra fertilidad. Como última pregunta, doctor, a la hora de hacer
el tratamiento, la tecnología hoy nos permite seleccionar los mejores espermatozoides como para evitar que la criatura tenga alguna enfermedad rara o alguna enfermedad de nacimiento. ¿Qué probabilidad hay de que a través de a través de un tratamiento la criatura llegue a salir con alguna enfermedad? ¿Cómo se previene eso? Vamos a partir de un tema, de un punto conceptual. Fíjese el nombre, reproducción asistida. Asistida quiere decir que yo asisto al espermatozoide a que se una con el óvulo, solamente facilitarles la unión. No estoy modificando de ninguna forma el ADN del espermatozoide o el ADN del óvulo. Estoy hablando ahí del 60%, 70% de los tratamientos. Lo único que estoy haciendo es facilitarles que se junten y poner las condiciones ideales para que implante. O sea, nadie funge de Dios ahí, ni nadie quiere fungir de Dios, ¿verdad? Ok. Es facilitar, asistir a la reproducción. Eh, pero hay un tratamiento dentro de la fecundación in vitro, que es lo que se conoce como diagnóstico preimplantatorio, en el cual sí lo que se hace es que una vez que se juntó el óvulo con el espermatozoide, se pueda biopsiar. Biopsiar quiere decir sacar unas células de ese embrión que es totipotencial. Totipotencial quiere decir que usted puede sacarle 2, 3 células y esas células se reparan automáticamente, se Ok, reponen automáticamente. ok. O sea que el embrión, en ese sentido, ¿verdad? Repone esas células que usted tomó para que con esas células usted pueda hacer un diagnóstico o del número de cromosomas o de la estructura de sus cromosomas o bien de aquellas enfermedades que se transmiten en forma hereditaria a través del padre o de la madre. Ok. Entonces ahí ya puedes tener un... Ahí puede tener sí un diagnóstico, es decir, este embrión que estoy transfiriendo es un embrión sano. Ok. Y con respecto a la protección de los datos, la información o las leyes en nuestro país en la reproducción asistida, ¿cómo se maneja? O sea, el niño que nació a través de una reproducción asistida, al ser mayor de edad, puede acceder a los datos de, por ejemplo, del donador de esperma. Debería, debería. Lo que pasa es que, así como supongo que está usted al tanto, el tema de la legislación aquí en Paraguay, la legislación y todo el mundo corren detrás de la ciencia. Aquí la ciencia una vez más fue más rápido que la legislación, fue más rápido que muchas otras cosas. Y entonces ahora se encuentran que con más de 30 o 40 años de trabajo de ciencia, hay que empezar a legislar el... Ok. No sé si me explico, Sí. ¿verdad? Van un poco atrasados y va a costar muchísimo alcanzar ese punto de igualdad y hay que empezar a discutir y todavía no estamos preparados para discutir. Las veces que nos sentamos a discutir, hay algunos que quieren gritar más fuerte que otros, ¿verdad? Y esa no es la forma de arreglar nada, ni en medicina ni en ningún rubro. Y a nosotros nos está costando, ¿verdad? Ponernos de acuerdo acerca de si esto es algo que le conviene o no le conviene desde el punto de vista legal, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista ético y moral, ¿verdad? Y hay mucho que discutir y esa discusión es la que nos cuesta, les cuesta a muchos todavía. Gracias, doctor, por su Un tiempo. placer.